saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, mamá. ¿Cómo le va? Bien, bueno, a ver, ¿por dónde comenzar, no? ¿Cómo está el tema de testeos en villas de emergencia en la provincia? Bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo que llamamos vigilancia activa, que es una búsqueda territorial, casa a casa, en múltiples barrios vulnerables, donde tenemos, de alguna manera, porque tenemos distintos sistemas de vigilancia que nos permiten saber que podría haber algún caso sospechoso, y lo que estamos haciendo es, estamos viendo un poco más de 10.000 personas por día, tocando la puerta, preguntándole si tienen algún síntoma, y si tienen fiebre, si tienen dolor de garganta, todos, algunos de los síntomas, y en caso de que sucede, nos llevamos a un lugar que tenemos preparado en cada operativo, hacemos el hisopado, y venimos revisando. Por ejemplo, ayer con casi 10.000 personas revisadas, tuvimos 10 personas sospechosas. Así que lo importante de esto es que estamos haciendo la búsqueda para intentar encontrar un foco antes de que el foco se esparza por todo un territorio comunitario, donde después es un poco más difícil frenar. La provincia tiene casi 1.800 barrios de emergencia, ¿no? 1.700 y tantos. Es una pregunta contrafáctica, pero ¿a qué atribuyen ustedes que en la ciudad haya tantos positivos y en la provincia no? ¿A suerte? ¿A que están aislados? ¿A que no llegó? ¿A que no va a llegar? No, la verdad que las epidemias siempre se comportan, que hay un foco donde hay un poco más de casos, y si no se restringe la comunicación de ese foco con el resto de los focos, se homogeneiza, se van pareciendo. Entonces, si uno tiene más en un lugar, en este caso la ciudad, todo empezó por la ciudad, también en los casos, no en barrios populares, también empezaron siendo más en la ciudad y después empezaron siendo más en el urbano. Pasa lo mismo ahora, y por esa razón es que nosotros sabemos que tenemos que reducir la circulación de personas entre la ciudad y la provincia, para evitar que esto, que es un foco grande en un sector de la ciudad, se esparza de la misma manera en la provincia. No tiene nada que ver con colores políticos, ni siquiera con jurisdicciones. Si nos pasara en un barrio, en un distrito del conurbano, tenemos que hacer lo mismo con el resto, ¿no? Sí. Nicolás, buen día. Soy Mariana Contartesi. De las declaraciones del propio ministro Goyán y del gobernador, da la sensación, yo vivo en el conurbano, de que cada vez que vengo a la ciudad de Buenos Aires estoy con más riesgo de contagio y de llevarlo al conurbano. Que esta es la discusión de fondo. Claro, eso sí, pero esto sucede porque si en un lugar donde hay muchos más casos que en otro, hay más probabilidades de contagiarse, y cada vez que uno viaje, por eso nosotros somos muy insistentes con el asunto, no del medio de transporte público, porque en transporte público estemos hacinados. No solamente por eso, sino por el hecho de viajar de un lugar a otro. Lo que estamos viendo, por ejemplo, estos últimos días, que tenemos más casos en la provincia, es que no se trata de un foco en algún lugar. Son en muchísimos distritos poca cantidad de casos. Entonces está hablando de algo que viene a la ciudad y vuelve a sus distritos, y en cada lugar aparecen casos. Es más difícil de apagar, porque eso significa que son muchos focos, que si algunos de esos no logramos contener, se puede generar un foco de transmisión comunitaria en algún distrito de conurbano. Pero entonces, para entender, ¿los casos positivos que están dando en conurbano es de gente que viene a la ciudad de Buenos Aires? No, no todos, ¿no? También hay gente después que se contagia en principio. Más hay circulación en la provincia, pero desde que hay más circulación en la ciudad y aumentó el tránsito, aumentó también en la provincia. Así que de alguna manera sí, no todos, pero de alguna manera algunos sí. Si tuviera que recomendar lo que hay que hacer a partir de esta nueva fase de cuarentena, ¿es directamente recomendar no venir a la ciudad de Buenos Aires? Sí, pero yo no lo tomaría como no venir a la ciudad de Buenos Aires solo porque queda como mal, queda el título como una cuestión de trinchera, digamos, ¿no? Y la verdad que el planteo es, hay que reducir la movilidad, hay que reducir lo que se mueve uno de un barrio a otro, y el principal movimiento es el conurbano hacia la ciudad de Buenos Aires. Encima en la ciudad hay más casos. Entonces, sí, lo que hay que hacer es reducir la movilidad, que no sea estrictamente indispensable, hasta que por lo menos logremos contener los focos que hay especialmente en la ciudad de Buenos Aires para bajar los casos. Pero, por ejemplo, nadie viene del GBA a la ciudad porque va a conocer la Plaza de Mayo, viene por trabajo. ¿Qué hacemos? ¿La gente va a tener trabajo en la provincia mientras? Bueno, el tema es que tenemos que intentar que sean solo aquellas personas que son esenciales, es indispensable, aquellas cosas que no sean reemplazables por un trabajo a distancia, todo lo que sea indispensable y que no se puede evitar, mientras se pueda sostener. Si en algún momento tenemos demasiados casos, también incluso haber que frenar las actividades que no sean solamente las sanitarias o de seguridad, porque la verdad que lo que estamos viendo en todos los países del mundo es que cuando aumentan mucho los casos, finalmente se llega al mismo punto,
pero con todos los enfermos, y después es mucho más difícil controlarlo, porque con pocos casos se pueden controlar, pero con muchísimos casos ya la capacidad de control es mucho menor. Pero ¿qué hago yo, por ejemplo, un chico que trabaja en una agencia de Quiniela en Acoite y Rivadavia, vive en Florencio Varela, buscó trabajo en Florencio Varela durante años, no lo encontró aquí en Caballito, ¿y qué le vamos a decir? ¿Que no va a trabajar? Bueno, el Estado se hizo presente de múltiples maneras, ¿no? Y podríamos pensar, en cada puesto de trabajo, las agencias de Quiniela están cerradas, pero algunos... No, aquí en la ciudad están abiertas. Bueno, se podría hacer alguna cosa de teletrabajo, ¿no? E incluso con la Quiniela. ¿Con la agencia de Quiniela? Y sí, se podría trabajar, hacer teletrabajo en lo que se pueda, y en lo que no se pueda hacer teletrabajo, está el Estado, está el IFE, y hay que intentar... todos sabemos que no es una situación agradable, lo que pasa es que estamos ante una pandemia, ¿no? Entonces, estamos viendo en todos los países del mundo cómo se cuentan muertos a cientos o de miles. Sí, lo que pasa, Nicolás, lo que estamos notando, más allá de las buenas ideas que todos coincidimos, y los conceptos con los que todos coincidimos del gobierno nacional, de la provincia y también de la ciudad, y el comentario no lo hago por ningún sector político, es que todos coincidimos en las ideas generales, pero estamos notando muy pocas resoluciones prácticas. Nosotros en este programa hace 50 días que estamos hablando del tema del transporte, y no apareció una idea nueva. Porque entre nosotros el app del Mitre, Dios sabrá cómo va a funcionar. El problema de los trenes no es solo si vas parado o no, es que hasta antes de la pandemia, y ustedes lo saben tanto como yo, la gente viajaba como ganado. Va a haber gente que no va a tener lugar en los trenes. Entonces, ¿cómo hacemos a que un enfermero, cómo hacemos a que la app diferencie entre un enfermero y el trabajador de la agencia de Quiniela? Por ejemplo, es muy complicado técnicamente, no se le puede pedir a ningún gobierno que arme una aplicación en una semana para que diferencie un tampoco hay que pedirles a ustedes cosas imposibles. Entonces digo, no se pueden hacer cosas más sencillas, más simples, poner colectivos en las estaciones de tren, como dice Néstor Segovia del sindicato de subtes, se pone un policía que controla la cantidad de gente que entra cada vez que llega un tren y del resto toman un colectivo. Lo que estamos notando, Nicolás, son pocas soluciones prácticas. Sí, mucha hay muchas teoría. Cosas que se pueden hacer. Yo no sé si es mucha teoría, hay muchas cosas que se pueden hacer. En principio, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no autorizamos la quiniela, ¿no? Que es una forma de evitar que la gente que trabaja en la quiniela quiera ir de un lugar a otro. Es la primera cosa, y la verdad que es lo que nosotros planteamos. Si uno activa el comercio, después quiere restringir en los medios de transporte, pero de todas formas la vuelta se la va a encontrar, digamos, ¿no? Y el problema no la estamos encontrando, Nicolás, y estamos parados por el tema del transporte hace 45 días. No, pero yo creo que hay que retroceder respecto de la liberación del comercio no esencial. Ese es el planteo que desde el punto de vista sanitario venimos haciendo. Y nosotros logramos... ¿Por qué? Si en la Ciudad de Buenos Aires no ha habido ningún aumento de casos a consecuencia de la apertura del comercio. Los casos en la ciudad aumentan porque están buscando testeos, están buscando positivos en las villas. Bueno, eso me parece que es una hipótesis que yo no podría aseverar. Porque los números. No, pero uno no puede decir cuál es la causalidad de los aumentos de los casos. Bueno, es una el intendente de Castelli nos dijo aquí ayer que iba a restringir, le preguntamos cuántos casos nuevos había tenido, dijo ninguno. Está bien, pero él va a restringir dentro de la ciudad o va a restringir el acceso a la ciudad. Todo va a restringir, no tiene un solo caso nuevo. Bueno, pero tuvo un brotecito, pero de todas formas... No, él dijo que no, le repreguntamos 2 veces, capaz que sí, ahí no lo sé yo, Nicolás. Él dijo que no, Está bien, pero nosotros estamos estimulando en la provincia, en los distritos del interior, que en general tienen accesos controlables y que tienen pocos casos, lo que nosotros llamamos un R menor a 1, es decir, hay menos, cada persona que se contagia menos de una persona, entonces la curva es descendente, estamos habilitando ciertas actividades comerciales y de flujo adentro del distrito. Por supuesto, un control al ingreso al distrito. Eso en el conurbano no se puede hacer porque no hay fronteras entre un lugar y otro, entonces hay que entenderlo como un continuo. Si nosotros estimulamos el comercio, que es, por definición, una de las herramientas, de las formas de la sociedad para moverse de un lugar a otro para comprar o vender, después los medios de transporte son una consecuencia necesaria del comercio. Entonces, si estimulamos el comercio, que es una cosa que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, yo estoy de acuerdo en eso. Además, yo creo que cada intendente conoce su propio territorio. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, Nicolás. Coincido. Pero hay un tema que yo no escucho o no forma parte del discurso del gobierno de la provincia, que es este.
mucha gente de la provincia se atiende, por ejemplo, en los hospitales de la ciudad. Mucha gente de la provincia trabaja en la ciudad. Entonces, sí, sin duda. Claro, entonces me suena por lo menos curioso que de una provincia que utiliza los servicios de otra, esa propone de manera indirecta y no hay que ir más. Entonces yo te pregunto, ¿y el que se atiende en los hospitales de la ciudad, qué va a hacer? No, evidentemente tiene una falencia con los hospitales, si no, no iría a los hospitales de la ciudad. Hay de todo, la gente que viene a atenderse a los hospitales de la ciudad, muchas de ellas trabaja en la ciudad. También, está bien, sí. Etcétera. Nosotros tenemos 35% de ocupación de las camas en la provincia de Buenos Aires. Tenemos las guardias vacías, tenemos mucha capacidad. Exacto, como casi todo el país, sí. Entonces podemos atendernos en la provincia. De todas formas, también, entiendo yo, que si una persona va al médico, tiene que poder transportarse, y por eso no me parece que cerrar el medio de transporte absolutamente sea una solución buena, porque, por ejemplo, nos va a pasar que puede haber trabajadores de la salud de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires que sean personas que vienen del conurbano y que vengan, pasa de hecho efectivamente, y vengan a atender a los hospitales de la ciudad. Entonces tampoco es bueno porque vamos a quedar con mal funcionamiento de los hospitales y también de los pacientes. Pero de todas formas también tenemos los hospitales en la provincia. Lo que yo digo es, porque no hay que tomar, sino el árbol te tapa el bosque. Más allá de casos particulares, si uno activa el flujo de personas, que eso es lo que sucede con el comercio, vamos a aumentar, duplicar o triplicar la cantidad de gente que viene y eso aumenta el riesgo de contagio. Hay que reducir la actividad económica, hay que reducir el movimiento de gente. No, pero Nicolás, pero hay una realidad que la gente del GBA viene a la ciudad, haya comercios abiertos o no. El que utiliza el hospital público de la ciudad no tiene nada que ver con el quiñerero abierto. Yo eso lo discuto, me parece que la gran parte... Bueno, la ciudad dice que antes de pandemia en algunos hospitales públicos, lo dijo anoche Eduardo López en Intratable, que el 50% de los pacientes son del Gran Buenos Aires. Y el 60% de los trabajadores son de la ciudad de Buenos Aires. Yo conté bueno, está bien, ¿qué hago? A toda esa gente le digo no vienen más. Es que no es que uno dice no vienen más, si uno no abre los comercios, no abre las... No, pero no es un tema de comercio, es un tema de dónde, es un tema sanitario estoy planteando. ¿A dónde la gente va a los hospitales? Se ponen en los hospitales de la provincia, la gente. Ahí no sé, ahí vos sabés más que yo. No sé por qué la gente... Están vacíos, pero además de eso, la razón por la cual No, ¿sabes lo que pasa, Nicolás? ¿Por qué estamos en este debate que me resulta muy interesante? Porque uno los escucha a ustedes y parece que el habitante del GBA está de vacaciones viniendo a conocer la Plaza de Mayo. Y la gente viene a laburar porque no tiene un mango en el bolsillo. Este es el punto. Y porque no consigue trabajo ni en San Martín, ni en Florencio Varela, ni en La Matanza, porque no lo hay, porque no se genera. Entonces la gente va donde puede. La gente no quiere estar 1 hora y media arriba en colectivo de ida y otra hora y media de colectivo de vuelta. Si pudiera conseguir laburar en donde, esto es pre-pandemia, digo, en una agencia de quiniela en Florencio Varela, la gente se quedaría cerca de su casa. ¿A quién no le gusta a uno más que trabajar a 10 cuadras de tu casa? Es lo que todos queremos. ¿Entendés a lo que voy? No es que la gente tiene la culpa. El conglomerado urbano de la ciudad de Gran Buenos Aires se genera alrededor de la empujanza económica de la ciudad de Buenos Aires. Esto es así, es histórico. Ahora, lo que estamos viendo es en este contexto de pandemia. Si uno frena la actividad económica en la ciudad de Buenos Aires, reduce el flujo de personas del conurbano hacia la ciudad. Estamos pidiendo eso porque sabemos que si no se enferma más gente y se puede morir. Eso es lo que estamos diciendo, no es tan complejo. Puede haber gente que tenga las mismas razones, perfecto, pero la enorme mayoría viene porque hay mucha más actividad económica en la ciudad de Buenos Aires, por eso se constituyó el conurbano. Hay que dedicarlo hasta que se termine esta pandemia, ¿no? Y sobre Nicolás, eso, perdón. No, estamos pasados de tiempo. Nicolás, abrazo enorme, gracias. Bueno, un saludo. Nicolás Kerprak, el viceministro. Pareció interesante porque Nicolás ha explicado muy bien la postura. Yo no había escuchado nunca tan bien expuesta. Muy interesante. Yo voy a confesar algo. Es la primera vez que entendí en una semana qué dice la provincia. No venía entendiendo el pueblo. Ahora sí lo entendí.